Varias circunstancias se han dado alrededor del tema haitiano. El tema haitiano es el principal tema de la noticia internacional porque se han suscitado una gran cantidad de acontecimientos y cada día el tema haitiano da un nuevo titular. En este momento nos vamos a referir a la situación que genera lo que se desprende de la dimisión del primer ministro haitiano, Ariel Henry, que ya hemos visto en el transcurrir de los días la situación que se dio cuando en un vuelo saliendo desde New Jersey tenían la intención de aterrizar en República Dominicana y República Dominicana se vio en la negativa de permitirle la llegada al país por diferentes situaciones, entre ellas una situación de seguridad, porque el primer ministro haitiano, una gran parte de la población haitiana solicita su dimisión o solicitaba su dimisión en el momento. Y esas personas que están en contra de ese primer ministro, también hay una gran parte que reside en República Dominicana y pudiera ser un riesgo que se hubiera tomado el gobierno del presidente Abinader si hubiera permitido que el primer ministro haitiano llegara allá y todavía peor, tomándose en cuenta que la solicitud era de manera indefinida. Entonces, en esta semana se da la noticia de que el primer ministro, Ariel Henry, anuncia su dimisión, su formal renuncia como primer ministro de Haití. Y esto de inmediato da una reacción del gobierno de Kenia, el país africano que se había comprometido en la ONU de mandar una cantidad determinada de policías. Era alrededor de 1,000 policías. Cantidad que desde mi punto de vista lo veo muy poco porque el conflicto que se está dando ahora mismo en Haití mantiene una escalada en alza. Cada vez se dan más situaciones que agravan mucho más el conflicto interno en Haití y mandar una delegación de 1,000 policías kenianos a Haití creo que no iba a solucionar el problema y no solamente que no lo iba a solucionar, no iba a mejorar ningún tipo de aspecto en el país. De inmediato, el gobierno de Estados Unidos dio una declaración en donde decía que desde el punto de vista de ellos no había necesidad de que Kenia retrasara la misión, porque entienden que esta misión era muy necesaria en el momento. ¿Qué sucede? Que el gobierno de Kenia afirmó y dio la declaración de que inmediatamente ellos enviaban una delegación de policías sin haber una autoridad, un primer ministro en el país, no iban a tener el respaldo que ellos realmente entendían que debían de tener. Lo que sí dijeron fue que ellos esperaban que en Haití nuevamente se llamaran elecciones y se pusiera un gobierno. Inmediatamente ya ellos entienden que hay un gobierno, ven prudente entonces enviar la misión con los 1,000 policías. Entonces, cada gobierno de cada país emite sus comunicados en función de lo que entiende que se debiera hacer en el ajedrez de la política del mundo o la geopolítica, como normalmente se le llama. Lo que vemos es que hay algunos mandatarios de la zona que sienten cierta preocupación y quieren poner su granito de arena, porque de igual modo se manifestó el presidente Luis Abinader, en donde en un comunicado expresa que República Dominicana todavía tiene la intención de aportar más de lo que aporta al problema haitiano porque realmente afecta
directamente al país. La República Dominicana es el país que se ve más afectado en todos los ámbitos por el problema haitiano. Se puede dar la situación migratoria, se puede dar la situación del comercio, se puede dar inclusive la situación geográfica. O sea, hay una situación que afecta al país porque son dos países que comparten una misma isla. Es una misma isla. La cordillera central, geográficamente hablando, que está en República Dominicana, es la misma cordillera central que cruza para Haití porque es la misma isla. Solo lo divide una frontera política y es una línea imaginaria. Bueno, últimamente ya se ha hecho una construcción de un muro que viene a buscar la manera de hacer una frontera, pero esta frontera desde el mismo momento en que se hizo el primer tratado, delimitando, mira, esta parte es tuya y esta parte es mía, siempre ha sido una línea imaginaria. Recordamos el Tratado de Aranjuez, creo que fue en 1777, que lo combinó el Estado español con el Estado francés. Luego llegó el Tratado de Basilea y así sucesivamente se han dado. Bueno, también hubo un tratado en 1929 que fue firmado, bueno, por el presidente de entonces, que era Horacio Vázquez. Y así sucesivamente se han dado situaciones para dividir una parte de la otra, pero siempre se ha mantenido una línea imaginaria y esto es lo que nos preocupa realmente, porque es una misma isla, pero no hay nada que lo divida. Y los problemas que pasan del otro lado de la línea imaginaria nos afectan directamente a nosotros, y por eso la preocupación del gobierno dominicano por querer colaborar, por querer poner su granito de arena en esta situación tan calamitosa que está viviendo la hermana República de Haití. Y es un problema que, aparte de que nos preocupa, también nos da mucha pena, porque hay que analizar lo que es el problema interno de este país, porque si podemos irnos a la historia, nos vamos a dar cuenta de lo que yo expresaba en un pasado comentario, que decía que Haití es un país que nace de las entrañas de la mismísima Revolución Francesa de 1789. Y si comenzamos a comparar una cosa con la otra, por ejemplo, cuando se da el incidente de la toma de la cárcel de Puerto Príncipe y se abre esta cárcel, esto pudiera ser algo simbólico, porque en el momento que estalla la Revolución Francesa, es cuando los franceses toman la cárcel de la Bastilla. La Bastilla, que era una edificación que se construyó en un momento cuando Francia tenía una guerra, la guerra de los 100 años con Inglaterra. Luego entonces esta fortificación se tomó como una prisión, y ahí en esa prisión, al momento de que los revolucionarios toman la Bastilla, un símbolo del imperialismo, un símbolo de la monarquía, del feudalismo, cuando toman la Bastilla, entonces salen todos estos presos, muchos pensadores que con este pensamiento revolucionario fueron los que incitaron, los que promovieron esa revolución en un momento en donde Francia tenía una gran crisis económica, porque recuerden que Luis XV financió prácticamente de una manera total la independencia norteamericana, y aquí se fue una gran cantidad de dinero, y buscando una manera de recuperar parte de ese dinero se le impusieron unos impuestos al pan, que era uno de los principales productos de la canasta básica del francés en ese momento. Entonces, si hacemos una comparación del pasado y el presente, vemos que estos pandilleros,
estos grupos armados, estos grupos paramilitares, toman esta cárcel y liberan los presos. En la Revolución Francesa se da lo mismo. Toman la Bastilla y liberan los presos. Pero si vamos y analizamos esa violencia, esa agresividad tan sanguinaria de estos tiempos en Haití, podemos analizar que en la Revolución Francesa se dio lo mismo. Inclusive se implementó un artefacto llamado guillotina para volar cabezas. Quizás no vamos a comparar a Danton, a Robespierre, a Marat con ninguno de estos bandoleros, estos pandilleros que tienen este país en jaque, estos terroristas. Pero esta agresividad, toda esta sangre que se derrama en Haití, lo tuvieron también los dueños del ADN haitiano, que fue la revolución. Y de la revolución es que nace la independencia de Haití, el 1 de enero de 1804. Haití se quedó en el tiempo de la revolución y no ha salido de ahí. Haití se ha quedado en el siglo XVI, XVII y no ha salido de ahí, se ha quedado en la revolución. Tuvo una independencia, una de las revoluciones más sangrientas en América, porque quienes estaban liberando era un grupo de esclavos negros, pero se han quedado con la mentalidad de la revolución y están reproduciendo un patrón de conducta de sus padres, que son los franceses. Aunque haya una diferencia de color, recuerden que existen los mulatos. ¿Qué es un mulato? Es el resultado de un blanco con un negro, una negra con un blanco, y así sucesivamente. Recuerden que hubieron grupos de mulatos que tuvieron una participación activa en la Revolución Francesa y también cuando se hizo el llamado de los Estados Generales. O sea que hay una correlación entre Haití y Francia, pero Francia supo evolucionar, Francia supo rebasar todas estas situaciones, pero Haití se quedó en ese tiempo. Haití no rebasa este periodo revolucionario y sanguinario en donde no nos ponemos de acuerdo. Supuestamente hay grupos económicos que se benefician de este desorden, pero ¿qué tanto se pudiera beneficiar un grupo y qué tanto serían que diera como resultado el traste de un Estado que pudiera producir mucho más, pero muchísimo más que lo que pudieran ellos beneficiarse por estos desórdenes que se dan en esta hermana nación? Haití es un país caribeño ubicado en una posición estratégica en el mismo centro del Mar Caribe. Haití tiene la facilidad y cercanía con Jamaica, con Cuba, con Miami. Está en el Atlántico, está en el Caribe. ¿Qué tanto pudiera ganar una potencia extranjera pudiendo fomentar el comercio de una manera digna en la República de Haití? ¿Qué es lo que realmente pasa en Haití? Recientemente Nayib Bukele, el presidente electo, recientemente electo por El Salvador, dio unas declaraciones en su cuenta de X, antigua Twitter, en donde decía que él tiene la solución del problema haitiano. Que si la ONU le da la autorización y financia los fondos para él llevar a cabo una misión de pacificación en Haití, él pudiera tener la solución del problema haitiano. Y yo creo como que Bukele tiene que enfocarse en la parte que le falta por concluir en El Salvador. Número uno, la ONU no le va a dar el protagonismo a Bukele para que tome a cabo una misión que quien tiene que dirigirla son, y por excelencia es, Estados Unidos, Francia, Canadá, que son los países que realmente tienen los recursos, la logística y el protagonismo, tanto en América como en Europa. Bukele no sé qué persigue
con estas declaraciones, porque entiendo que un país con las limitadas dimensiones de El Salvador, que apenas meses o años está saliendo de una crisis de seguridad, de una crisis socioeconómica que ha atacado a El Salvador per seculum seculorum, por los siglos de los siglos. Entonces creo que todavía le faltan muchas cosas por hacer para concluir su periodo. No creo que esté ocioso, tiene demasiado trabajo Bukele para echarse todavía más. O quizás lo dijo a sabienda de que habría una negación por parte de la ONU o que quizás ni siquiera caso le iban a hacer. Pero no sé realmente qué persigue haciendo este tipo de declaraciones. Obviamente tiene las intenciones, y si tiene las intenciones, que mande las fuerzas que él pudiera mandar, que se ponga de acuerdo con la ONU y con los demás países que quieren colaborar, pero que no busque protagonismo en la zona. Bueno, mi gente, esperamos que esta situación de Haití pueda encontrar algún bajadero, que esta situación de Haití, en vez de seguir encandeciéndose, que esta situación pueda buscar un control. Ya con la renuncia de Ariel Henry, esperamos que próximamente se pueda llamar a elecciones. Hay varios candidatos, o sea, candidatos en el sentido de que hay personas que están siendo señaladas que pudieran ocupar la primera magistratura. Vamos a ver cuál sería de esto. Entre ellos está Philip, está Barbecue, que yo no pudiera pensar, pero la situación en el vecino país es impredecible. Vamos a ver cuál será el resultado de esto. Recuerden que tienen que suscribirse a nuestro canal, el Fulgón TV Show, denle a la campanita. Yo quiero que hagan sus comentarios porque son muy importantes. Siempre estaremos leyendo sus comentarios. Así que ya sabe, está atento a cada una de nuestras informaciones. Esto es el Fulgón